Ensalada de repollo, fácil y deliciosa. Para llevar a cabo esta sabrosa ensalada iniciamos con medio repollo, blanco o morado, el que tengas en casa, aunque el blanco aporta una textura más suave al combinarse con los demás ingredientes. Este lo lavamos muy bien bajo agua corriente fría. Retiramos las hojas externas si están maltratadas, y comenzamos a cortarlo en tiras delgadas, bien finitas. Este repollo es la base crujiente de nuestra ensalada, y su sabor suave nos permite destacar el dulzor de las frutas y el frescor del aderezo. Una vez hecho esto, usando el método de desinfección de nuestra preferencia lo desinfectamos. Oye, antes de seguir con esta receta, quiero recordarte que en mi canal comparto muchísimas ideas como esta para que disfrutes de una alimentación rica y saludable. Si quieres descubrir más combinaciones deliciosas y tips para preparar ensaladas increíbles, te invito a que te suscribas. Solo haz clic en el botoncito rojo y activa la campanita. Así te llegará una notificación cada vez que suba algo nuevo. Te prometo que te van a encantar las recetas. Seguimos con una piña madura, aromática, de esas que al olerla te transporta de inmediato a un clima tropical. Esta la lavamos bajo agua corriente fría. La pelamos con cuidado, retirando todos los ojitos, cortamos en rodajas y luego cortamos en cubos medianos. La piña nos va a dar jugosidad, acidez natural y un dulzor delicioso que armoniza con cada elemento de esta receta. Además, su textura firme contrasta a la perfección con la suavidad del aderezo que vamos a preparar más adelante. Una vez hecho esto, ponemos en una olla y agregamos 2 cucharadas del endulzante de nuestra preferencia. Cocinaremos en sus propios jugos y hasta que estos se hayan evaporado. Si te preguntas qué ingredientes necesitas para esta receta, no te preocupes, los he dejado todos bien detallados en la descripción del video. Ahí encontrarás también las cantidades exactas para que no se te escape nada. Es muy fácil de seguir. Vamos con el siguiente ingrediente. 4 kiwis frescos y maduros, pero no demasiado blandos. Los lavamos con abundante agua, los pelamos, los cortamos en rodajas y luego los cortamos en cubos. El kiwi tiene una acidez brillante y una textura suave que aportará un contraste delicioso con el crujir del repollo y el apio. Además, su color verde vibrante hace que esta ensalada luzca aún más apetitosa. Incorporamos ahora un tallo de apio, firme, fresco, de color verde claro. Lo lavamos bien, le retiramos las hebras si son muy gruesas, y lo picamos finamente. El apio es ese ingrediente que, aunque discreto, aporta un frescor especial, una textura crocante y un aroma herbal que se funde a la perfección con el dulzor de la miel y las frutas. En una ensaladera o recipiente de nuestra preferencia combinamos todos los ingredientes, por lo tanto, agregamos el repollo blanco escurrido, la piña, los kiwis y el apio. Asimismo, incorporamos 200 gramos de uvas pasas. Para finalizar como aderezo agregamos 300 gramos de yogur griego natural y 2 cucharadas de miel de abejas. Con una cuchara grande o una espátula mezclaremos suavemente, asegurándonos de que el sabor del aderezo se incorpore por completo en cada uno de los ingredientes. Al final, puedes refrigerarla por unos minutos para servirla bien fresquita. Y así, en unos cuantos pasos y con ingredientes accesibles, tienes una ensalada cremosa de frutas y vegetales que deslumbra con su sabor, su textura y su color. Una receta nutritiva, fresca, perfecta para compartir en familia o para consentirte con algo especial sin complicaciones. Si te encantó esta receta, no olvides dejar tu like, compartirla con tus amigos, y por supuesto, suscribirte a nuestro canal, el canal de las ensaladas. Activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas preparaciones. Saludable y deliciosa, ensalada de fresas y pepino en minutos. Para llevar a cabo esta sabrosa ensalada iniciamos tomando 250 gramos de fresas frescas, maduras pero firmes,
de un rojo intenso y aroma delicioso. Las lavamos con mucho cuidado bajo agua corriente fría. Luego, usando el método de desinfección de nuestra preferencia, las desinfectamos. Una vez hecho esto, retomamos las fresas y las escurrimos. Retiramos todas sus hojas y las partimos en cuartos, en mitades o en cubos pequeños, según nuestra preferencia. Las fresas le darán a nuestra ensalada ese toque jugoso, dulce y ligeramente ácido que equilibra a la perfección todos los sabores. Reservaremos al finalizar. Oye, antes de seguir con esta receta, quiero recordarte que en mi canal comparto muchísimas ideas como esta para que disfrutes de una alimentación rica y saludable. Si quieres descubrir más combinaciones deliciosas y tips para preparar ensaladas increíbles, te invito a que te suscribas. Solo haz clic en el botoncito rojo y activa la campanita, así te llegará una notificación cada vez que suba algo nuevo. Te prometo que te van a encantar las recetas. Continuamos con medio pepino grande o uno pequeño, el que tengas a mano. Elegimos un pepino firme, de piel lisa y color verde vibrante. Lo lavamos muy bien, y si quieres una textura más suave, puedes pelarlo. Si prefieres conservar más fibra y ese color tan bonito, simplemente lo dejamos con cáscara. Lo partimos en láminas delgadas, para luego cortarlo en cubos muy pequeños. El pepino nos va a aportar ese frescor y ese crujido irresistible que hará que cada bocado sea una delicia. Una vez hecho esto, lo reservamos. Si te preguntas qué ingredientes necesitas para esta receta, no te preocupes, los he dejado todos bien detallados en la descripción del video. Ahí encontrarás también las cantidades exactas para que no se te escape nada. Es muy fácil de seguir. Seguimos con un ingrediente que no puede faltar para aportar frescura y aroma, el cilantro fresco. Usamos medio manojo de cilantro, bien lavado y escurrido. Solo vamos a usar las hojas y las ramitas más tiernas, descartando los tallos gruesos. Picamos finamente para que se distribuya de manera uniforme por toda la ensalada, impregnándola de ese sabor tan fresco y característico que levanta y realza todos los demás ingredientes. En una ensaladera combinamos todos los ingredientes, por lo tanto, agregamos el pepino, las fresas y el cilantro. Para finalizar como aderezo agregamos el jugo de 1 o 2 limones, 3 cucharadas de aceite de oliva extra virgen, 2 cucharadas de miel de abejas y una pizca de sal. Con una cuchara grande o una espátula y con mucho cariño, mezclamos todo, asegurándonos de que cada trocito quede bien bañado en esta deliciosa vinagreta. Dejamos reposar unos minutos para que los sabores se integren y se potencien. Y listo, una ensalada fresca, jugosa y llena de color está lista para ser disfrutada. Ideal como entrada, como acompañamiento de tus platillos favoritos o simplemente para consentirte con algo natural, delicioso y hecho con amor. La mejor ensalada de atún, fácil y deliciosa. Para llevar a cabo esta sabrosa ensalada seleccionamos un tomate rojo, firme pero maduro. Lo lavamos muy bien, lo cortamos en rodajas, y luego lo cortamos en cubitos pequeños. El tomate añadirá jugosidad, frescura y un toque de acidez natural que realzará nuestra ensalada. Una vez hecho esto, lo reservamos. Elegimos también una cebolla pequeña o mediana, fresca y de sabor suave. La pelamos y la picamos finamente en cubitos muy pequeños. Si quieres suavizar su sabor, puedes enjuagarla en agua fría antes de añadirla. La cebolla nos va a dar ese contraste crujiente y un ligero picor que despierta todos los sabores. Oye, antes de seguir con esta receta, quiero recordarte que en mi canal comparto muchísimas ideas como esta para que disfrutes de una alimentación rica y saludable. Si quieres descubrir más combinaciones deliciosas y tips para preparar ensaladas increíbles, te invito a que te suscribas. Solo haz clic en el botoncito rojo y activa la campanita. Así te llegará una notificación cada vez que suba algo nuevo.
Te prometo que te van a encantar las recetas. Usamos un manojo pequeño de cilantro, fresco, fragante y vibrante. Lo lavamos muy bien, retiramos los tallos gruesos y picamos finamente las hojas y los tallitos tiernos. El cilantro aportará frescura, un aroma inconfundible y un matiz verde que iluminará toda la ensalada. En una ensaladera o recipiente de nuestra preferencia combinamos todos los ingredientes, por lo tanto, agregamos el tomate, la cebolla y el cilantro. Asimismo, incorporamos media taza de maíz dulce ya sea en conserva o cocido y 2 latas de atún desmenuzado. Si te preguntas qué ingredientes necesitas para esta receta, no te preocupes, los he dejado todos bien detallados en la descripción del video. Ahí encontrarás también las cantidades exactas para que no se te escape nada. Es muy fácil de seguir. Para finalizar como aderezo agregamos 4 cucharadas de mayonesa, una pizca de sal y una pizca de pimienta negra molida. Mezclamos todo con movimientos suaves, para no romper los ingredientes y asegurarnos de que cada pedacito quede perfectamente cubierto por esa cremosa capa de sabor. Y así de fácil tenemos lista una ensalada de atún fresca, nutritiva y absolutamente deliciosa. Perfecta para disfrutar sola, con tostadas, en wraps o acompañando tus platillos favoritos. Si has llegado hasta aquí es porque te ha gustado esta receta, y eso me hace muy feliz. Ahora me encantaría saber un poco más de ti, desde qué ciudad o país me estás viendo. Déjame un comentario, porque es increíble saber cómo las recetas viajan y llegan a tantos lugares. Gracias por estar aquí. Gracias por acompañarme en esta receta tan especial. No olvides darle like, compartir y suscribirte aquí en el canal de las ensaladas, donde cocinamos con amor y mucha alegría. Nos vemos en la próxima delicia.